moralistas o como los empiristas. Ay, acabo de tener una idea. Uy, se me ocurrió una idea. Uy, qué idea tan genial. Una criaturita de la mente que pudo haber sido afortunada, o sea, signo de lo genial. Entonces miren que de un momento a otro, la manera como nosotros empleamos la palabra idea, hay un poquitico de cada uno. Esa idea en la medida que parece que eso no se le había ocurrido nunca antes a nadie. Esa idea en la medida que es producto de mi propio pensamiento. Esa idea en la medida que aunque es producto de mi propio pensamiento, yo necesité un estímulo adicional. Esa idea porque va a tener algún tipo de consecuencia afortunada, pero eso ya es un uso convencional del término idea. El uso filosófico del término idea se queda en su historia y llega al siglo XX convertida en ideología. El problema de la ideología es que ya de carácter político, y es pues ya que yo les estoy hablando de lo que yo mismo pienso, porque esto usted no lo van a encontrar en otro lugar. Y de hecho me parece a mí que ya decir que uno tiene ideas no tiene que ver con aspiraciones de carácter filosófico, sino con un uso convencional del término, porque es un término que para mí, después de los excesos del idealismo alemán, entró en desuso. Ya ahora hablar de ideas en términos filosóficos es hablar de la historia de las ideas. Cuando ya nos preocupamos por la historia de un término y no por el vigor que un término puede tener en la actualidad, es porque el término remitió, está un poquito en desuso. Y yo comprendo perfectamente por qué. Porque miren que después de toda una descripción de carácter técnico, yo estoy aquí hablando como el tecnócrata de la filosofía, entonces no les tiene que quedar claro por completo que tiene una deriva. Miren que en el momento griego hay diferencias, en el momento escolástico hay diferencias, en el momento moderno la cosa se radicaliza mucho más. En el momento ilustrado, aparentemente Kant trató de establecer los límites, pero Hegel llegó y dijo no, lo ideal tiene que coincidir con lo real, o sea, que rompió con lo que Kant había tratado de dejar claro con el problema de las representaciones, y luego llegó el idealismo y lo que hizo fue sobrecalentar el término y haciendo que en el surgimiento ya de los problemas políticos de nuestro siglo XX que llegan hasta nuestra época, ya hablar de un ideólogo es hablar de una persona que es intolerante, de una persona que es fanática, de una persona que no tiene ningún interés en conciliar con el otro. Entonces, más que idea, a mí, yo pertenezco a la corriente de filosofía del lenguaje, filosofía contemporánea. Yo, de hecho, cuando me dicen, bueno, ¿y usted qué piensa de la idea? Yo digo, pues la idea es un concepto que fue tan empleado esto viene a ser más o menos entre 1640 y 1840, en esos 200 años hubo un empleo tan abigarrado del término que el término terminó desvirtuándose. Yo estoy más del lado de las dos corrientes actuales, fenomenología y hermenéutica, que le dan más importancia a las construcciones lingüísticas, a la generación de sentido, antes que a la propuesta por una idea. Porque habría que decir, lo primero que yo tendría que explicarles a ustedes es, yo de acuerdo con quién, de acuerdo a quién sigo la idea. Y como les digo, como yo tengo ciertas lecturas de Kant, me gusta más pensar en esas tres. De hecho, Kant dice que una idea es un concepto de la razón. La razón entiende el concepto, pero no tiene correlato sensible como tiene que ver con el entendimiento. Me gusta pensar que la idea es simplemente una estructura mental que tiene consistencia dentro de un marco narrativo, viene a ser más o menos como la idea, como les digo, es ya un uso un tanto convencional. La idea es Mao. Estamos en octubre, no la hora que llegue diciembre, no para salir de vacaciones, sino para ver la segunda parte del Hobbit. Smaug es el dragón. Entonces tenemos un concepto, porque tenemos correlato sensible de las alas del murciélago, tenemos un concepto del fuego, tenemos un concepto de lo que es una culebra, una víbora, pero no tenemos un concepto de dragón. ¿Por qué? Porque esa es una estructura, una construcción que nuestra propia iniciativa mental es capaz de construir con otros elementos que sí lo tienen. No tiene correlato sensible, dice Kant, eso es una idea.
tiene consistencia mental, cumple con una función dentro de nuestro pensamiento, pero no podemos decir, y sin embargo es igual de real, podríamos decir, yo creo en la existencia de Smaug, aunque sea en un relato literario. Entonces, si la idea... Para mí idea es tener como una visión de lo que uno piensa hacer, de lo que uno quiere hacer. Mi idea es llevar a cabo algo que yo quiero hacer. Para mí una idea es comprar un carro, una casa y bueno, muchas cosas más. Ya.